Bien, jóvenes, con ustedes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo siempre con el programa de la materia, vamos a abordar un capítulo 7 donde vamos a titular Introducción a la termodinámica. Bien, esta parte termodinámica es una parte, digamos así, bastante amplia. Vamos a ver los conceptos más importantes, ¿no?, acerca de la termodinámica, la cual está relacionada obviamente también con el calor, ¿no es cierto? Bien, para ello inicialmente doy a conocer la primera ley de la termodinámica. Está definida nada más que con la variación de energía interna. Esto es igual al calor menos el trabajo realizado, ¿no? Pero al hablar de delta U en este caso, estamos refiriéndonos a una energía cinética final menos energía cinética inicial. Y esto va a ser igual al calor que se introduce a un sistema, es decir, a un recipiente donde contiene gas, y menos el trabajo realizado precisamente por el gas. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que se realizan en los diferentes procesos aplicando precisamente la primera ley de la termodinámica? En primer caso, se aplica a un proceso cíclico, donde en un proceso cíclico las energías, en este caso, tanto final e inicial, en este caso, son las mismas. Ahora, tomando en cuenta de que la variación de energía interna es igual, en este caso, a un delta U, pero ciertos elementos son iguales, ¿no es cierto?, directamente va a ser cero, ¿verdad? Entonces, como queda cero, acá en el lado izquierdo, entonces directamente despejando el calor va a ser igual al trabajo. Como una primera aplicación. Otra aplicación que tiene es en el proceso adiabático, ¿no? ¿Qué significa este proceso adiabático? Significa de que al sistema no entra calor desde el exterior, obviamente, pero tampoco el sistema cede calor al exterior, ¿no es cierto? El cual está definida como variación de energía interna. Esto es igual al calor menos el trabajo realizado. Pero como en este proceso el calor es cero, directamente lo anulamos, ¿no es cierto? Y la primera ley de la termodinámica va a quedar como variación de energía interna. Esto es igual a menos el trabajo, en este caso realizado. Bien, en otro proceso donde se aplica la primera ley de la termodinámica es en el proceso isócoro. ¿Qué es el proceso isócoro? Es aquel donde el volumen se mantiene constante, es decir, en un recipiente totalmente cerrado, ¿no es cierto?, donde obviamente no va a haber ni expansión del gas, tampoco va a haber una compresión del gas. Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, vamos a tener variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado. En este caso ahora el trabajo se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Porque no hay ninguna expansión del gas, pero tampoco hay una compresión. O sea, el volumen se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, si se mantiene constante, no hay trabajo realizado, por lo tanto, la primera ley de la termodinámica va a ser posible expresar con variación de energía interna es igual directamente al calor. Bien, otro proceso en el cual se aplica la primera ley de la termodinámica es en el proceso isobárico. Isobárico significa un proceso a presión constante. Entonces, como la primera ley de la termodinámica es igual a variación de energía interna, calor menos el trabajo, en este caso el trabajo va a ser igual directamente a la presión multiplicado por la variación del volumen. O también expresado en la primera ley de la termodinámica, la variación de energía interna va a ser igual al calor menos la presión, ¿no?, multiplicado por la variación del volumen. O sea, presión multiplicado por variación de volumen también es equivalente en este caso al trabajo realizado en un proceso isobárico.
Por otro lado, también consideramos el proceso isotérmico. Isotérmico es un proceso a temperatura constante. Entonces, aplicando esta primera ley, variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. En un proceso isotérmico, estas energías internas también son iguales, porque no hay un cambio de velocidad, perdón, de energía interna, ¿no es cierto? Entonces, como estas energías son las mismas, tanto en el instante inicial como en el instante final, por lo tanto, variación de energía interna va a ser cero. Es cero igual al calor menos, en este caso, al trabajo, ¿no? Entonces, de esta relación podemos despejar el calor y nuevamente el calor va a ser igual al trabajo en el proceso isotérmico. Ahora bien, de la relación del volumen, o más bien del trabajo que habíamos definido en una clase pasada, donde dijimos que es igual, en este caso, a una presión multiplicada por el diferencial de volumen, pero variando este volumen desde un volumen inicial hasta un volumen, en este caso, final. Esta es una integral, ¿verdad? Es el signo de una integral. Además, cuando se hace notar acá, los volúmenes, en este caso inicial y final, ¿no es cierto? Estamos hablando de una integral, en este caso, definida, ¿no? Integral indefinida, como ustedes recordarán, supongo que en su materia de cálculo 1 también están viendo esta parte, o ya han visto, ¿no es cierto? En una integral indefinida, directamente acá se le agrega más una constante, ¿verdad? En la solución, obviamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, definimos los límites del volumen, les repito, desde un volumen inicial hasta un volumen, en este caso, final. Ahora, de la ecuación de estado, donde indica de que presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura, ya se puede despejar la presión. Despejando la presión, vamos a tener número de moles, la constante R, temperatura y dividido entre el volumen. Ahora, esta presión despejada de esta manera, vamos a reemplazar precisamente acá, en esta presión, ¿verdad? Estamos reemplazando, vamos a tener de que, bueno, número de moles, la constante R, temperatura, sobre el volumen. Pero en este caso, N, el número de moles es constante, R, ya sabemos la constante universal de los gases. Y si estamos hablando de un proceso isotérmico, la temperatura también se hace constante. Entonces, por lo tanto, de la integral, en este caso, sale el número de moles, la constante R y también la temperatura. Y solamente la integral vamos a tener, en este caso, el diferencial del volumen sobre el volumen. Ahora bien, realizando esta integración, ¿no es cierto? Sabemos que es igual a un logaritmo neperiano, ¿no? A un logaritmo neperiano, en este caso, del volumen. Y aplicando directamente los intervalos, diremos en este caso, volumen inicial, volumen final, ¿no es cierto? Donde el volumen final, en este caso, está en el numerador, entonces vamos a tener esta fórmula que nos va a servir, en este caso, para calcular el trabajo realizado por un gas, ¿no? Cuando se expande, en este caso, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Bien, para aclarar este caso, para hallar el trabajo precisamente en un proceso isotérmico, nos planteamos el siguiente ejemplo. Indico, calcular el trabajo realizado por 2 moles de un gas ideal que se mantiene a 20 grados centígrados. ¿Pero en qué casos? Inciso A, al expandirse de 2 litros a 9 litros. Inciso B, en la compresión de 9 litros hasta 2 litros. O sea, acá creo que se entiende de que inicialmente el gas se está expandiendo de 2 litros hasta 9 litros. Y el inciso B, de los 9 litros que se ha expandido, lo vamos a comprimir para llegar nuevamente a 2 litros. Entonces, en cada caso, ¿cuál es el trabajo que se realiza? ¿De acuerdo? Bien, entonces haciendo la solución, indicamos de que, bueno, respondiendo antes al inciso A, indicamos en la expansión, ¿no?
Vamos a aplicar la fórmula que acá les he mostrado, ¿no es cierto? Esta formulita para allá del trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual al número de moles, la constante R, la temperatura, multiplicado por el logaritmo neperiano de volumen final sobre el volumen, en este caso, inicial. Antes de empezar datos, antes tenemos que ordenar precisamente llevar a un solo sistema las unidades, ¿no? Por ejemplo, la temperatura acá en el enunciado es 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Y llevándolo en este caso a grados Kelvin, hace 293. Es decir, a 20 hemos sumado solamente 273, ¿no? Y sumando 273 ya tenemos esta temperatura en grados Kelvin. Por otro lado, también la constante R, vamos a utilizar el valor de 8,31 joules sobre mol grado Kelvin, ¿no? Esta constante R, en este caso ya es válido o utilizar más bien en muchos problemas donde se resuelven precisamente problemas de este tipo, ¿no es cierto? Pero acá utilizando las unidades de Joule esta vez, ¿no? Sobre mol grado Kelvin. Bien, entonces una vez que ya tenemos preparados nuestros datos para reemplazar ya en esta formulita, entonces en vez de n, número de moles, colocamos precisamente 2 moles, ¿no? En vez de esta R, reemplazamos por su valor 8,31 joule sobre mol grado Kelvin. Y la temperatura, como es constante, copiamos 293 grados Kelvin, el cual lo hemos definido precisamente de esa forma. Y multiplicado por el logaritmo neperiano, en este caso, de 9. ¿Qué es 9? 9 es el volumen final, ¿verdad? Porque nos dice que se expande desde 2 litros hasta 9 litros. Por lo tanto, 9 litros es el volumen final, es por eso que coloco acá 9, ¿no? Pero se expande desde 2 litros. Entonces, 2 litros es el volumen inicial. Entonces, por lo tanto, en vez de este volumen inicial, colocamos acá precisamente 2 litros. Y estos son los datos que se reemplazan precisamente en esta fórmula que tenemos inicial, ¿verdad? Ahora bien, haciendo operaciones, pero además, notamos que se va a simplificar moles con moles y también se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin. Por lo tanto, este resultado, si estamos hablando del trabajo, nos va a dar en unidades de Joule, ¿no? Entonces, para fíjense, mostrándoles en esta figura, ¿no es cierto? Inicialmente es el volumen inicial, ¿no? Que estaría con 2 litros, ¿no ven? De volumen. Inmediatamente, en este caso, el gas se expande y esta tapita se mueve desde acá hasta este punto. Y obviamente, como ustedes notarán, toda esta región o todo este espacio también luego ya va a estar con gas, ¿no? Es decir, de 2 litros expandido hasta 9 litros. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso nos pide que hallemos el trabajo realizado, pero por el gas. ¿De acuerdo? Para ustedes mismos pueden ir haciendo este cálculo. Acá el logaritmo neperiano de 9 dividido 2, bueno, va a ser 4,5, ¿no ve? Entonces, calcule logaritmo neperiano de 4,5, multipliquen por 293, luego por 8,31 y multipliquen por 2. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Están de acuerdo con el dato que acá, o con el resultado que ya se muestra? No. Vayan haciéndolo. Bien, entonces esta es la forma de cómo hallar el trabajo cuando el gas precisamente se expande, ¿no? Desde 2 litros hasta 9 litros. Pero ahora, ¿qué pasa si comprimimos este mismo gas? Pero esta vez ya, fíjense, desde 9 litros ha llegado hasta acá, ¿verdad? Para volver nuevamente a 2 litros, pero esta vez comprimiéndolo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera procedemos ahora? Bueno, respondiendo, indicamos al inciso B,
decimos en la compresión, ¿no? En la compresión, queremos hallar también el trabajo. Entonces, nuevamente vamos a aplicar la formulita, pero esta vez coloco trabajo 2, esto es igual al número de moles, la constante R, la temperatura, y lo haremos neperiano volumen final sobre el volumen, en este caso, inicial. ¿Sí? Pero ahora hay que aclarar de que, fíjense, ¿qué pasa con los volúmenes? El volumen inicial, en este caso, en la compresión, fíjense bien, es 9 litros, ¿verdad? Es decir, estamos en esta situación, ¿no? Luego, ahora el volumen final, ¿no es cierto?, va a ser 2 litros. Bueno, va a ser 2 litros. Entonces, por lo tanto, reemplazando en la fórmula del trabajo, el trabajo 2 va a ser igual. Bueno, N en este caso se mantiene, el número de moles es 2 moles. A ver, voy a representar de esta forma. Bueno, aquí indico trabajo 2, N es 2 moles, ¿verdad? La constante R, bueno, copiamos el mismo 8,31 Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no? Pero la temperatura sigue siendo la misma, es constante, copiamos 293 grados Kelvin. Y luego multiplicamos por el logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. Ahora, ¿cuál es el volumen final? Es 2 litros, ¿verdad? Acá voy a colocar simplemente 2, dividido entre el volumen inicial, en este caso, pues 9. ¿Perdón? Ahora sí, hagamos nuevamente este cálculo, donde otra vez moles con moles se simplifica, grado Kelvin con grado Kelvin se simplifica. Y ese resultado de este nuevo trabajo nos va a dar también en unidades de joules. ¿Perdón? Ahora, ¿qué trabajo se hace al comprimir, les repito, este mismo gas desde 9 litros hasta llegar nuevamente hasta 2 litros? ¿Sí? Ustedes nos pueden hacer este cálculo. ¿Cuánto les da? ¿Alguien se anima a dictar el resultado? No sé si están de acuerdo conmigo. Da el mismo resultado anterior, pero con signo negativo. 73, 24.3. Da ese mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué nos indica este resultado negativo? De que si bien inicialmente cuando el gas se expande, fíjense, el trabajo es positivo, ¿verdad? Cuando el gas se expande desde 2 litros hasta 9 litros, ese trabajo es positivo. Acá está, nos ha dado con el signo más. Pero ¿qué pasa cuando se comprime al gas? Desde 9 litros hasta 2 litros. ¿Qué significa eso? Que se está haciendo trabajo sobre el gas. Y si se hace trabajo sobre el gas, directamente da con el signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? O más bien de esa forma. ¿De acuerdo? Les repito, el trabajo realizado por el gas es positivo. El trabajo realizado por el gas es positivo. Y el trabajo realizado sobre el gas, en este caso, es negativo. Entonces, de esa forma interpretamos estos dos resultados. Bien, también por otro lado, bueno, voy a indicarles la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley, indico, de la termodinámica. Bueno, esta segunda ley de la termodinámica se lo define más que todo por dos enunciados, ¿no? A ver, aquí les indico el primer enunciado de esta segunda ley de la termodinámica.
Este primer enunciado indica lo siguiente, también el primer personaje que lo dio a conocer por primera vez es un señor de apellido Clausius, ¿no? ¿Qué dice Clausius? Tomando en cuenta la segunda ley de la termodinámica. Fíjense bien, dibujamos un esquema donde hago notar precisamente el calor del foco caliente y el calor del foco, en este caso, frío, ¿no? Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Es decir, acá coloco temperatura del foco caliente, acá temperatura del foco, en este caso. ¿Sí? Ahora, acá vamos a tomar en cuenta este tipo de procesos, si se realiza o no se realiza. ¿Sí? Ahora, voy a tomar en cuenta de que se extrae, en este caso, calor del foco frío, es decir, estaríamos representando de esta forma, ¿no? Sacando, en este caso, del foco frío, sacando el calor, entonces estaríamos hablando de la QDF, ¿no es cierto? QDF significa calor extraído del foco frío. Ahora, en una clase pasada habíamos indicado de que no puede fluir, en este caso calor, fíjense bien, calor de un foco, es decir, de una parte que está con temperatura menor a una temperatura mayor, ¿no? Siempre fluye el calor de temperatura mayor a temperatura menor. Entonces, pensar de que, fíjense, en este caso el calor se transmite desde el objeto que tiene, indicamos, temperatura menor y vaya a la temperatura mayor, o sea, de esta forma, no se va a cumplir. O sea, decir de que el proceso se realiza de esta forma, ¿no es cierto?, es una situación, indicamos, imposible. No se va a poder hacer. ¿No es cierto? Entonces, acabamos diciendo de que el calor fluye, el calor, indico, fluye, ¿no? A ver, decimos, de un foco caliente, de un foco, indicaremos caliente, a un foco frío, ¿no? A un foco, en este caso, frío. Y no al revés. Y no indicamos, en este caso, al revés, ¿no? Es decir, acá, bueno, sería correcto decir de que sacamos calor del foco caliente y va hasta el foco frío, eso sí, se come. Pero decir de que sacamos calor del foco frío y que vaya al foco caliente, bueno, eso no se cumple, ¿no? Entonces, de esa forma, este señor Clausius define este primer enunciado relacionado con la segunda ley de la termodinámica. ¿No es cierto? Bien, por otro lado, también se considera un otro enunciado, eh, tomando en cuenta también el calor y el trabajo. A ver, les indico de la siguiente manera. Bueno, acá indicamos segundo enunciado, ¿no? Este segundo enunciado lo definieron los señores Kelvin, Planck, ¿no? Son dos científicos que han aportado también al campo de la termodinámica. E indica lo siguiente. Acá, por ejemplo, vamos a tener en un esquema siempre, acá tomando en cuenta este esquema de la temperatura del foco caliente, y también represento de esta forma. Y acá se va a tener el lado del foco frío, ¿no? Es decir, acá tenemos la temperatura del foco caliente, acá la temperatura del foco en este caso.
Ahora bien, si extraemos calor, ¿no es cierto?, del foco caliente, es decir, de esta forma, en QDF, bueno, acá QDF indicamos, ¿no es cierto? Entonces, decir de que esta QDF se va a convertir todo en calor, también es un concepto, en trabajo más bien, es un concepto también equivocado. Es decir, si hacemos calor del foco caliente, es decir, de que todo este calor extraído va a producir, en este caso, trabajo, ¿verdad? No es correcto, ¿no es cierto? Pensar de esta forma. O sea, este proceso, les repito, tampoco se va a cumplir. O sea, este proceso, también indicamos, es imposible. No va a ser posible realizarse. Porque siempre va a haber una pequeña pérdida, ¿no es cierto?, el cual va a ser absorbido en este caso por el foco frío. Es por eso que no existen máquinas, ¿no es cierto?, que tengan un rendimiento del 100%, ¿no? Por más evita que sea la máquina, fíjense, va a estar siempre, qué sé yo, por 95%, 96%, y a medida que se vaya utilizando esa máquina, obviamente también va a ir bajando su rendimiento. Pero pensar que de una parte del foco, en este caso, que está a temperatura, el foco caliente, extraemos calor y pensar que todo ese calor extraído se convierte en trabajo, todo eso es un error, no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, por eso de que estos señores Kelvin Planck indican de que no existe una máquina térmica, acá aclarando, no existe una máquina térmica, una máquina, digamos, térmica, ¿no es cierto?, que tenga un rendimiento, que tenga, indicaremos, un rendimiento o eficiencia, como ustedes quieran, un rendimiento del 100%, ¿no? Porque si pusiera así en la forma tal como les muestro en este esquema, ¿no es cierto?, me significaría que esta es una máquina excelente, no hay ninguna pérdida de energía. Pero sabemos que en toda máquina, en un motor, por ejemplo, siempre hay un calentamiento, ¿no es cierto? Debido al rozamiento se calientan diferentes piezas y ahí precisamente se está perdiendo energía, ¿no? Entonces, por eso de que una máquina, les repito, no puede tener un rendimiento del 100%. Entonces, estos son los dos enunciados que caracterizan a la segunda ley de la termodinámica. El primer enunciado definido por Clausius y el segundo enunciado definido por los señores, diremos, Kelvin y Planck, ¿no? O también relacionado con la segunda ley de la termodinámica, está este concepto definido como entropía. ¿Qué es la entropía? Definimos siempre de manera breve. Significa, fíjense bien, la medida del desorden. Medida del desorden, ¿no? ¿En qué medida estamos midiendo el desorden que se realiza, por ejemplo, en un gas encerrado en un recipiente? Ahora, la fórmula que caracteriza a la entropía se define con la letra S, y esto es igual al calor, calor sobre la temperatura. Entonces, por lo tanto, acá aclaramos siempre, ¿no?, donde decimos que en este caso Q mayúscula, les repito, es el calor, ¿no es cierto? Pero es el calor recibido o entregado, calor indicamos recibido, ¿no es cierto?, recibido o entregado, aclaramos, entregado, ¿no es cierto?
por el sistema, ¿no? Decimos por el sistema. Las unidades en las cuales se mide el calor, ¿no es cierto? Es generalmente, en este caso, en calorías, ¿verdad? En calorías. O también se puede medir, en este caso, en joules, ¿no? Puede medir también en joules. Son las unidades más utilizadas, en este caso, para medir precisamente el calor. Ahora bien, por otro lado, también se tiene la temperatura, ¿no? Se tiene la temperatura, por ejemplo, de esta forma, ¿no es cierto? Se tiene la temperatura, la T. Decimos que esta T es precisamente la temperatura, ¿verdad? Y esta temperatura vamos a indicar que está en grados Kelvin, ¿no? Está, indico, en grado Kelvin. Y la S es la entropía, ya les he indicado, ¿no es cierto? El cual obviamente con las medidas que estamos tomando en cuenta se va a medir ya sea en calorías sobre grado Kelvin, o también se medirá en este caso en Joule, también sobre grado Kelvin. ¿De acuerdo? Estas son las medidas más importantes. Además, donde acá hacemos notar de que el delta S se lo define como un cambio, diremos, de entropía, ¿no? O sea, se presenta como un cambio de entropía. Directamente aclaremos con un ejemplo la utilización de esta fórmula. A ver, les indico. Calcular el cambio de entropía, calcular, decimos, el cambio de entropía indicamos, a ver, cuando un kilogramo de hielo, cuando un kilogramo de hielo, decimos de hielo, ¿no es cierto? Se funde a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y sabiendo que el calor de fusión, y sabiendo que el calor de fusión, bueno, y sabiendo que el calor, indico, de fusión, del hielo es 80, ¿no es cierto? Tiene ese valor, es 80 calorías sobre gramo. Además acá les aclaro de que el proceso es reversible. El proceso es reversible. ¿Qué significa reversible? De que, fíjense, el sistema puede, después de pasar por una serie de procesos, puede volver a su posición inicial. ¿De acuerdo? Bien, entonces haciendo la solución en este problema, vamos a aplicar la formulita que ya les he indicado de que la variación de entropía es igual al calor menos calor sobre temperatura, ¿verdad? Ahora, acá fíjense, si se habla de un cambio de entropía, significa en este caso de que ese, bueno, desglosando, digamos, ¿no es cierto? Entropía del agua, entropía, les indico, del agua, menos la entropía, en este caso, del hielo, ¿no? O sea, este delta S es equivalente a escribir de esta forma, ¿no? Acá les indico del agua.
menos el del hielo. Y esto va a ser igual al calor sobre la temperatura. Ahora bien, una vez que definimos de esa manera, entonces vamos a representar sus equivalentes por partes, especialmente del calor, donde indicamos, pero decimos, fíjense, el calor es igual a la masa multiplicado por el calor de fusión del hielo, ¿no? Lo cual significa de que al expresar de esta manera, ¿no es cierto? Y además conociendo los datos, entonces este calor va a ser igual a ¿qué? La masa. Pero la masa nos indica que aquí es 1 kilogramo, ¿verdad? Y 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos, ¿no? Y 1000 gramos vamos a multiplicar precisamente por el calor de fusión del hielo. Y ese dato que nos da, o sea, el E, en este caso es 80 calorías sobre gramo, ¿no? Ustedes notarán que gramo con gramo se va a simplificar y este valor va a ser equivalente, ¿no? A multiplicar el 100, ¿no es cierto? El 1000 más bien por 80. Y esto nos da 8 por 10 a la 4, ¿no? Pero hablando en calorías. Entonces, teniendo este dato, ya vamos a tomar en cuenta, además decimos de que, fíjense, hablando de temperatura, la temperatura de 0 grados Celsius es equivalente también a 273 grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, fíjense, acá les indico, por tanto, ¿no? Acá, en esta relación, entropía del agua menos la entropía, en este caso, del hielo, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser nada más que el calor, pero este calor es equivalente a 8 por 10 elevado a la 4 calorías, ¿no? Dividido entre la temperatura de 273 grados, en este caso, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer esta operación, ¿verdad? Y el resultado nos va a dar en calorías sobre grado de Kelvin. ¿Perdón? Con esta operación, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Y es equivalente a 293. No sé si están de acuerdo conmigo. 293 calorías sobre grados Kelvin. ¿Está bien? Ahora, podemos convertir a Joule sobre grado Kelvin, ¿no? Podemos entonces, convirtiendo, indicaremos a Joule sobre grado Kelvin. ¿Cómo hacemos esta conversión? Fíjense. Ya de hecho, esta relación de entropía del agua menos entropía del hielo, llamaremos abiertamente el delta S, ¿no? Este delta S, bueno, hemos obtenido 293, ¿no es cierto?, calorías sobre grado Kelvin. Ahora bien, para llevar a joules, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el equivalente mecánico del calor, donde hay una equivalencia entre joule y caloría, ¿no? Donde una caloría es igual a 4,186 joules. Se va a simplificar caloría con caloría y vamos a tener este valor de la entropía, ¿no es cierto? Y es equivalente a 1226, ustedes también pueden calcular, 1226.6 joule sobre grado de Kelvin. Ese es el resultado, ¿no? Bien, jóvenes, nos damos un breve descanso y luego volvemos. Un descanso de unos 10 minutos. ¿De acuerdo?